Está en línea Gustavo Peretnik. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. Hola José Luis, un gusto saludarte. Bueno, de igual modo, y gracias por concedernos un tiempo tuyo para hablar de estos temas que siempre nos interesa poner en atención de nuestra audiencia. Se está Con viviendo gusto. una situación de características, yo diría, inédita a través de las organizaciones internacionales como la ONU, la Corte Penal Internacional, donde, bueno, entre otras cosas, Irán está ocupando una Secretaría de Derechos Humanos en Naciones Unidas, una cosa que yo creo, digo, atenta contra el sentido común. Pero bueno, vos te has estado expresando sobre esta cuestión, yo vi algunos tuits tuyos, me gustaría que lo compartas con nosotros, como lectura de análisis. La Corte Suprema de La Haya es un organismo político con la toga de jueces. No tiene nada que ver con justicia, tiene que ver con designación política de sus estados. En este caso, el presidente de la Corte, Nawaz Salam, es un libanés que fue durante 10 años embajador del Líbano en las Naciones Unidas. Hasta hace no mucho, después se trasladó a La Haya. Y el tema es que, como todos saben, el gobierno del Líbano tiene una presencia muy importante del Hezbollah, un grupo abiertamente terrorista, que no solamente aplica el terrorismo, sino que fue el culpable de los atentados en la Argentina, Ujú. y ni que hablar que enfrenta constantemente a Israel. Por lo tanto, y aquí viene el punto paradójico, vos señalabas la paradoja de que Irán ocupe lugares en las Naciones Unidas. También creo que fue presidente de la Comisión de Derechos de la Mujer, si no me equivoco, Ujú. lo que habla a las claras de cuán ecuánime y cuán justa es toda decisión que toman estos organismos. Pero aquí tenemos a un presidente de la Corte que representó durante mucho tiempo al Hezbollah y que ahora se da el lujo de juzgar a Israel. Y ya este es el caso máximo de hipocresía, porque después del ataque del 7 de octubre, en donde violaron, mataron, decapitaron, secuestraron, todavía tenemos 120 secuestrados, que venga este señor a dictarle cátedra de moral a Israel es realmente escalofriante. Mm. Y como bien dijiste, José Luis, estamos ya con la piel muy gruesa para Ujú. soportar este tipo de vapuleos. Ujú. Pero a corto plazo no nos puede perjudicar, pero a largo plazo sí, porque puede emitir pedidos de captura contra israelíes. Es decir, Ujú. los israelíes nos estamos defendiendo del ataque brutal del Hamas y somos nosotros los que somos objeto del juicio peyorativo de la Corte. Sí. ¿Y cuál es la repercusión interna, digamos, de una decisión de estas características? Yo sigo a muchos argentinos, israelíes, algunos están haciendo un trabajo increíble como ciudadanos para comunicar y demás, pero veo que por momentos no salen de su estupefacción, ¿no? Como diciendo, bueno, el mundo no hace otra cosa que acorralarnos. Y además, como bien vos decías, estas cortes son de carácter político y sin embargo la comunicación global les da una pátina de autoridad judicial increíble, ¿no? Bueno, no podría haberlo dicho mejor. Utilizaste un término excelente que es acorralarnos y me voy a permitir una sugerencia un poco irónica. Un libro que he escrito y que tuvo mucha repercusión que se llama Judiofobia, en donde analiza las raíces y las causas del antisemitismo. Porque si me preguntás desde cuándo nos están acorralando desde los factores internacionales, te diría que más o menos por 2000 años. Esta demonización constante del judío, esta obsesión de buscarle la quinta pata al gato para poder siempre acusar al judío, es de larguísima data y ahora se ha trasladado al judío de los países. Cuando alguien se pregunta, pero ¿cómo puede ser que haya eh, tanta tirria, tanta obsesión con Israel? Digámoslo fácilmente, hay en el mundo unos 100 estados cristianos, que no son estados clericales, pero que tienen una cultura cristiana, celebran la Ujú. Navidad, algunos de ellos tienen la cruz en sus banderas, etcétera. Yo no vengo a cuestionarlo lo más mínimo, simplemente lo señalo. Hay unos 55 estados musulmanes, hay unos 20 estados, dicho sea de paso, aquí también me permito la ironía, 55 estados musulmanes, todos ellos perlas de derechos humanos, y Ujú. parece que al mundo eso no le importa a nadie.
unos 20 países, un poco menos, budistas, y hay un pequeñísimo país judío ahí puesto en el mapa. Ha de sorprender que la gran mayoría de los ataques y de tomarlo de punto vayan contra el judío de los países cuando está rodeado de algún modo por mayorías de este tipo, y es lo que está ocurriendo. Y se agrega aquí el ocaso de Europa, a lo que alguien llamó el suicidio de Europa, que busca enemigos precisamente donde tendrían que encontrar amigos, y saltea cómo está siendo hundida la civilización occidental en Europa. La situación en general no es muy alentadora, pero vamos a superarla. Sí, yo lo que estoy observando, tengo que ponerme a buscar en mi archivo, creo que es un artículo, una editorial que la escribí allá por el 2000, 2001. Esto estaba todo prendido fuego, pero bueno, trato siempre de mirar un poco más lejos del fuego que me rodea. Y yo lo que creo que va a terminar pasando en Europa, ya lo hablamos contigo en una charla anterior, Europa va a terminar ajustando por la violencia como lo hizo siempre, y ya hay cosas muy claras que están pasando en la calle. Nosotros tenemos acá un video para compartir. Ayer hubo una movilización en Madrid, de miles de personas gritando: España es cristiana, nunca será musulmana. Eh, esto se va a poner Sí, bueno, no es nueva la respuesta esta, pero lentamente está cobrando un poco más de fuerza. Hay quien predice, lo he leído en muchos artículos, hay quien predice para Francia en particular la inevitabilidad de una guerra civil, porque lo que ha ocurrido en las últimas elecciones Sí. es que el partido que se fortaleció es el Partido Nacional, la Unión Nacional, que lo han demonizado por donde quieras, que es ultraderecha, fascista, etcétera. Nadie cita nada de ellos. Es decir, entre los fundadores del partido había fascistas, pero fueron expulsados. Hoy en día el partido es, diría, la bandera de la salvación de la civilización occidental en Francia. Fue el partido más fortalecido, fue el que salió número uno en cantidad de votos, y por una maniobra generalizada fue absolutamente marginado. Quien escribía que es inevitable una guerra civil es que decía que en el ejército, en la Fuerza de Seguridad Francesa, este partido es abrumadoramente mayoritario, entonces no van a permitir que Francia caiga. Habrás notado que en las manifestaciones de celebración del Frente Popular ultraizquierdista, que son comunistas, socialistas y populistas, en Francia no había una sola bandera francesa. Eran banderas palestinas, banderas de cualquier lugar, pero Francia está como hundiéndose ante los ojos de los franceses, y alguien va a tener que reaccionar. Yo no sé si el vaticinio de una guerra civil se va a cumplir, pero que algo va a ocurrir no cabe ninguna duda. Sí, no, yo creo que es muy tenso y muy extendido, y esas cosas, bueno, requieren de un punto de inicio solamente. La historia ha sido muy clara y muy demostrativa. Te pido un último tip al respecto de lo que está pasando con la movilización a partir de la decisión de la Corte Suprema de Israel de los judíos ortodoxos. ¿Qué está pasando con eso? Bueno, ahí también hay un factor muy político que se ha vestido de tribunal. Es decir, todo la oportunidad en que esto ocurrió, la manera en que lo presentaron era clara, que el único objetivo de toda esta medida era socavar al gobierno. Lo que está ocurriendo es sencillamente que está cobrando sus reales proporciones. Primero, que el ejército no puede en estos momentos absorber a tanta gente. En segundo lugar, que aquellos a los que está convocando están respondiendo. Pero lo fundamental es que se ha hecho daño a Israel, porque los grupos ultraortodoxos estaban lentamente en un proceso de integración muy clara a la sociedad israelí, cada vez más en el ejército y sobre todo cada vez más en el mercado laboral. Cuando viene una medida de este tipo, en donde dice mañana, y es una orden y tienen que venir corriendo, lo que hace es perjudicar a este proceso social que se estaba dando. Pero así son ellos quieren acelerar las cosas, el movimiento Paz Ahora, la liberación de los cautivos, todo ya, mañana a la mañana, y a cualquier precio. Todas estas banderas de la inmediatez, que son de algún modo bastante adolescentes, pero que caracterizaron a los movimientos revolucionarios, son los que a la larga perjudican el proceso, porque la integración total,
del mundo ultraortodoxo en la sociedad israelí, tiene un proceso largo, paulatino y que lleva su tiempo. Y estaba encaminado en esa dirección, no es que era cada vez peor, era cada vez mejor. Esto fue un golpe, pero no un golpe muy grande, porque ellos mismos se dan cuenta de que no tienen la popularidad que creían tener. Bien, bueno, como siempre, te agradezco muchísimo, que tengas un buen día allí en Israel, Gustavo, muy amable. Igualmente a vos, José Luis, un gusto hablar contigo. Bueno, Gustavo Perennik es un escritor,